Aparece el sol por el horizonte, y con él las formas que esconden las sombras. Campanas, bocinas y altavoces distorsionados auguran con sus sonidos el despertar de un nuevo sueño. El sándalo perfuma la mañana, mientras que el murmullo del gentío crece. La viveza de colores y la musicalidad del ambiente pronto nos hace reconocer que nos encontramos en la India. La convivencia de tradiciones milenarias con el nuevo consumismo parece resistir, pese a la influencia de los patrones televisivos. Hindúes, musulmanes, sikhs, jainistas, budistas comparten una tierra que convierten en sagrada. La imposibilidad de sintetizar la riqueza de India en todos sus aspectos permite al menos unas escuetas miradas a su sociedad. Como rasgo común, encontramos una sociedad eminentemente religiosa. La fe en la India es lo equivalente a la sal en el mar. Cuna de la filosofía más abstracta y el misticismo más práctico. La religiosidad dibuja un mosaico espiritual en ciudades y aldeas, formando un lienzo social extremadamente complejo para los ojos ajenos. Encontramos una religión mayoritaria antiquísima, ritualista y muy diversificada. El hinduismo. Lo conocido como hinduismo es una gran familia de religiones con multitud de afinidades. Formada y modelada en base a una exquisita mitología milenaria, el hinduismo es la herencia de un sistema de creencias provenientes de las remotas migraciones indoarias del norte de la India hace unos 4000 años. El asentamiento de estos pueblos y su integración con los nativos condicionaría una nueva síntesis religiosa. Los sacerdotes de entonces, protectores exclusivos de la moral, transmitieron minuciosamente
un cuerpo de enseñanzas de carácter religioso y filosófico, fruto de una larga tradición oral. Las cualidades que ya destacaban a simple vista perduran hoy día. La visión cíclica y atemporal de la vida, amparada en un complejo politeísmo. Una religión sin fundador conocido, sin profetas y sin ningún dogma necesariamente común. El principal grupo de escrituras sagradas es conocido como el Veda. El Veda, término sánscrito que significa conocimiento, es el mensaje que los sabios de la antigüedad recibieron de los dioses tras largas meditaciones. En el Veda se nos presentan himnos a las divinidades, llamados mantras. El vedismo se centraba en unas prácticas religiosas exclusivas y ritualistas, ensalzadas en público y financiadas por la clase pudiente del momento. Comienzan a extenderse también diversos rituales domésticos. Aparece el culto a Indra, rey de los dioses, además de Agni, como dios mediador, o a Soma. Este conocimiento pertenecía a unos pocos, la clase sacerdotal, los brahmanes. El Rig Veda describe uno de los mitos de la creación, asociada al ser cósmico, Purusha, y del que se extrae el orden social ideal. De su boca emergió la clase sacerdotal, y de sus brazos los soberanos. Nacieron los productores de sus piernas, y de sus pies surgió la clase sirviente. Aparecen así la clase brahmánica, la kshatriya o guerrera, la vaishya o productores, y Shudra, la clase sirviente. La división en 4 grandes clases viene asociada al término sánscrito varna, que significa color. Aunque este modelo social fue teóricamente ideal, quedó dibujada una pirámide donde medir la pureza espiritual en base al nacimiento y a la ocupación. Tal estructura obviamente dotaba a las clases dirigentes y sacerdotales de mayor autoridad, pero no les eximía de multitud de obligaciones también reflejadas en los tratados llamados dharmasastras.
El sistema piramidal expresado en el Veda, y que remite a las 4 grandes clases sociales, hizo que cada comunidad, en parte, se sintiera homologada y jerarquizada con cada varna. La posición social la determina el nacimiento y es hereditaria e inamovible, perpetuándose clanes en base a su oficio o comunidad de nacimiento. El tan desarrollado sentido del destino condicionaría el asumir nuestra función social y mejorarla sin pretensiones como única manera de prosperar espiritualmente y escalar posiciones en la próxima vida. De esta manera, solo el conocimiento heredado y mejorado es el válido para un buen funcionamiento del gran aparato social, siendo reflejo mismo del orden cósmico. La visión de la sociedad como un complejo mecanismo comenzaría a tomar forma con la aplicación de una conducta ética y moral según la posición social. Las comunidades se dividían en base a sus funciones sociales. Interviene el principio de la diferencia. En primer lugar, cada comunidad poseía y posee unas reglas matrimoniales concretas con tendencia a la endogamia, es decir, a desposar dentro de un estrecho círculo matrimonial. Este es el aspecto que más ha perdurado del sistema social. Uno ya nace en una casta porque sus padres son de una misma o parecida casta. De hecho, el término ibérico casta traduce al índico jati, que significa nacimiento. La casta se hereda. Además, la casta va asociada a una ocupación tradicional. Hay castas de médicos, sacerdotes, herreros, aunque ni una tercera parte hoy día realmente ocupa su función tradicional. Cada comunidad posee unas reglas propias muy marcadas, conformando un microcosmos social, cultural y religioso. Pueden poseer pautas alimenticias concretas, adorar a dioses específicos o incluso hablar un propio dialecto. धर्मशास्त्र कहते हैं ब्रह्मा ने सर्वप्रथम अपनी सामर्थ्यता से अपने बल से 4 वेदों का निर्माण किया। तत्पश्चात उनके मुख से जिसका प्रादुर्भाव हुआ वो ब्राह्मण कहलाए। जिनके बाहुओं और वक्षस्थल से जिनका निर्माण हुआ वो क्षत्रिय कहलाए और जिनके उदर से यानी पेट से जो पैदा हुए वो वैश्य कहलाए और जो जांघों से और कमर के निचले हिस्से से जो पैदा हुए वो शूद्र कहलाए। हालांकि वो लोग सब सारे के सारे एक ही व्यक्ति की उत्पत्ति थी, लेकिन क्रमानुसार उनका सबका वर्गीकरण किया गया। ब्राह्मण
से तात्पर्य माने ब्राह्मण को जो निहित कार्य दिए गए कि तुम अपने लिए या अपनी स्थिति के लिए या अपने परिचालन के लिए तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, उसके लिए उनको 3 अधिकार दिए गए। शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, हवन करना और हवन कराना, समझे ना, और भिक्षा लेना और भिक्षा देना, यज्ञ या हवन कराना, भिक्षा लेना और भिक्षा देना। संस्कृत में हमारे यहाँ कहा गया है कि शास्त्र ज्ञाता भवे शास्त्री, जिसको शास्त्र से तात्पर्य जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया, वो शास्त्री कहलाए। तो शास्त्र ज्ञाता भवे शास्त्री, संस्कारात भवे द्विजः, जो हमारे पूर्व संचित कर्म है, जिन कर्मों से हमारी उत्पत्ति हुई है, चाहे वो पाप के रूप में हुई हो चाहे वो पुण्य के रूप में हुई हो, वो द्विज कहलाए। द्विज से तात्पर्य एक से दूसरा। विदेशों में और हमारे देश की परंपराओं में कुछ अलग अलग स्थितियां हैं, समझे ना। हमारे देश में जो भी कार्य होते हैं वो सनातन धर्म को लेके होते हैं, और सनातन धर्म चूंकि सबसे अधिक पवित्र अग्नि को मानता है, तो जो हमारे वेदों में सन्निहित है उसके अनुसार और वैवाहिक संस्कार होते हैं। वैवाहिक संस्कार के बाद में मनुष्य क्रियाशील हो जाता है, कर्मशील हो जाता है, प्रजनन क्रियाएं करता है। एक समय ऐसा आता है कि जब मनुष्य को इस देह को छोड़कर किसी अन्य देह में प्रस्थान करना पड़ता है, किसी अन्य देह के लिए। तो जब मनुष्य प्रस्थान कर जाता है तो उस प्रस्थान की बाद की जो प्रेत संज्ञा है, उस प्रेत संज्ञा को उसके पैतृक लोगों में समाहित करने के लिए भी ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। सब कुछ करे, जो भी क्रियाएं उससे हो सकती हैं, हमारे यहाँ संज्ञा आई है कि मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्रियों, अन्य स्त्रियों को अपनी माता के समान समझे। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरों के धन उसको एक काठ के टुकड़े के समान समझे। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सारा संसार है वो हमारे ही जैसा है। यह पश्यति, जो इस तरह से देखता है, सह ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है। जो इस तरह से सब सारे चराचर को देखता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी स्थान का क्यों न हो, लेकिन सबको एक रूप में, समरूप में देखता है, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। El ocaso del vedismo sucedió con una transformación religiosa en la que multitud de dioses toman más importancia y se tornan más participativos con la multitud, fruto de una corriente más mística y devocional. Así encontramos a Shiva, Vishnu y a sus avatares, y a la diosa, conocida como Devi, manifestación de la energía femenina. La vernaculización de los distintos mitos y enseñanzas filosóficas sustituyeron el vedismo por lo que hoy conocemos por el sobrenombre de hinduismo. La sociedad
comenzó a cuestionar la autoridad y la supremacía de Brahman, a través de las influencias recibidas por el jainismo y el budismo. El ritual védico deja de magnificarse públicamente y pasa a interiorizarse el sacrificio devocional. La clase determinada por el nacimiento adquirió más complejidad al diversificarse dentro de cada clase, estableciendo pequeñas pirámides sociales dentro de cada varna, mutando de sociedad a colmena social. Encontramos así muchísimas distinciones entre brahmanes, guerreros, productores y sirvientes. Entraba en juego el lenguaje de la pureza. Bajo el canon brahmánico, la pureza del alma seguían siendo por orden el nacimiento, el oficio y los actos. Solo que cuando una sociedad se asienta y durante largo tiempo prospera, se multiplican los servicios y los oficios. Si a todo esto se le añaden factores de identidad regional, el asunto se vuelve eterno de explicar. La supremacía de la clase sacerdotal a nivel espiritual reside en el oficio de las ceremonias religiosas y en utilizar el lenguaje ritual con autoridad. Su oficio se ha ido centrando en el estudio, interpretación y enseñanza de las Sagradas Escrituras, aunque no siempre ello garantiza que la clase brahmánica sea poderosa o solvente. La jerarquía del sistema de castas fluctúa dependiendo del contexto político y económico. Y es ahí cuando encontramos el lenguaje del poder. Quien detenta el poder económico y político tiene un rango social superior a quien no lo tiene, porque puede establecer relaciones de dependencia y subordinación con las otras castas, incluso con los sacerdotes. De otra manera, tampoco se entiende que un maharajá o terrateniente, de ocupación guerrera, carnívoro, fumador o bebedor, parámetros bajísimos espiritualmente, sea considerado un kshatriya de alto rango, porque ostenta el poder. El lenguaje de la pureza, digamos que se entrelaza frente al de poder. Por ello, un intocable nunca hablará de impureza espiritual, mal karma o demás prejuicios brahmánicos como causa de su degradación. Dirá que los poderosos le han sometido. Dentro, una casta puede ocupar por lo general un rango dentro de la escala social, pero el nivel que ocupa en la jerarquía una casta determinada puede no equivaler
a su estatus económico. Casta alta no significa riqueza, casta baja no significa automáticamente pobreza. En principio, los criterios que se utilizan para jerarquizar las castas son en función de lo que se llama el lenguaje de la pureza, según valores de los brahmanes que durante siglos han ido destilando y que no tienen tanto que ver con el estatus económico o el estatus material, tienen que ver con ideas como el vegetarianismo, como la continencia, como cierta austeridad precisamente, y eso las gradaría en un ranking de pureza. Ocurre que, dicho esto, ahora hay que matizarlo y hay que ver que si uno mira en la India, las castas altas tienden a ser económicamente más poderosas que las castas bajas. Por lo tanto, tiene que jugar algún otro principio que no solo los criterios brahmánicos de pureza. Y ahí es donde entra lo que yo llamo el lenguaje del poder. Y en último término es muy sencillo de entender. Quien tiene poder, quien tiene el dinero o el poder político, acaba, normalmente siempre es con generaciones, nunca es una cosa individual, pero acaba ascendiendo en el estatus también de casta. Encontrará brahmanes, encontrará genealogistas que le empezarán a otorgar un estatus mayor al que a lo mejor originalmente tenía. Por lo tanto, existe una movilidad dentro, o ha existido una movilidad dentro del sistema de castas. No es una movilidad individual, uno no la percibe en una vida, pero sí que a lo largo de un siglo una casta puede subir o bajar según cómo entre dentro de estos dos lenguajes, ¿no? El del poder y el de la pureza. Y es eso lo que hace el tema enormemente complejo. Hay castas de elevadísimo estatus y que en cambio pueden ser relativamente pobres. Lo contrario no sucede tan a menudo. Las castas más bajas suelen también tener un nivel de pobreza bajo. Eso no quiere decir que hayan familias, individuos o personas que les puede haber ido muy bien, pero como el punto de partida es bajo, les cuesta más, ¿no? Pero eso es lo que hace extremadamente complejo hablar de casta. Un intocable no es necesariamente un mendigo, de hecho hay muchos intocables que forman parte de la clase media de la India, o gente de casta alta, muchos brahmanes, sobre todo los más tradicionales, pueden formar socialmente parte de la clase media baja de la India. Eso hace que el tema de las castas sea mucho más complejo que lo que aquí se entiende por las clases sociales. Muchos de los oficios situados bajo la línea de pureza espiritual van relacionados con la manipulación de pieles o limpiadores y un sinfín de oficios relativos al servicio. Ejemplo de clase baja, ritualmente, encontramos a la casta Dom. Encargados de manipular e incinerar a los difuntos, son considerados como intocables debido a la impureza que conlleva la muerte. Ello no quiere decir que no establezcan un negocio muy lucrativo y puedan llegar a amasar grandes sumas de dinero, fruto del coste de la madera y la preparación del difunto. El dinero, no obstante, carece de valor frente a la pureza espiritual.
Pocos tienen intención de renunciar a su casta, pero muchos cuestionan el rango que otros les atribuyen. La identidad propia de la casta es muy fuerte y orgullosa, porque es ahí, en sus costumbres y su cultura, donde se reconocen. Casi todo apellido delata la casta, pero tampoco se oculta. E incluso la conversión a otras religiones no elimina la identidad y el estatus de casta. Entender la movilidad dentro del sistema de castas es complejo y sujeto a normas tradicionales y político-económicas, porque es la casta en bloque la que asciende o desciende socialmente según las relaciones que se establezcan, nunca a título individual. Por ello, se puede dar la paradoja de que un miembro de una casta baja pueda ser rico y tener un acceso a la educación no religiosa. Una persona de casta baja, educada, puede cambiar la historia. Es el caso del doctor Bhimrao Ramji Ambedkar. Quizás la persona más importante en la transformación de la casta en los tiempos modernos es Bhimrao Ambedkar. Él quizás es una persona poco conocida fuera de la India, no tiene la aureola de Gandhi o de Nehru, pero es quizás junto a estas dos figuras el tercer gran político de la India del siglo XX y uno de los artífices de la India independiente. De hecho, es el padre de la Constitución de la India. Él, como miembro de una casta intocable, nacido en la casta de los Mahars, de Maharashtra, cerca de Bombay, por distintos motivos consiguió una educación de nivel y pudo ir a estudiar a Estados Unidos. Su padre formaba parte, trabajaba en el ejército británico, pues se convirtió ya en los años 20 y en los años 30 uno de los primeros líderes intocables en reivindicar igualdad, no igualdad religiosa, sino igualdad social. De entrada, la religión no era muy importante para Ambedkar, pero en la India la religión lo impregna todo. Y entonces, a partir de ahí empezó su lucha por, básicamente, porque los intocables tuviesen una discriminación positiva, cosa que hoy en día han conseguido en buena medida gracias a Ambedkar, aunque en los años 30 él estaba bastante defraudado, precisamente con su enfrentamiento con Gandhi. Gandhi fue su gran opositor y tuvieron en los años 30 enfrentamientos muy fuertes. Ambedkar quería unas medidas mucho más radicales, mucho más fuertes por la mejora de los intocables. Desde su punto de vista llevaban una opresión histórica de siglos, de milenios prácticamente, y pensaba y consideraba que el nuevo Estado independiente, o previamente ya con los británicos, tenía que tomar medidas para ayudarles, básicamente discriminación positiva en la educación y en el funcionariado público. Aunque él tuvo siempre el amargo sabor de la derrota, en realidad luego la historia casi que le ha dado más la razón a él y ha salido victorioso. Él, porque con las décadas, con los años, aunque él murió en los años 50 y no acabó de ver
sus reformas pues completadas, sí que el gobierno indio siguió bastante sus directrices. No solo por haber sido el padre de la Constitución o el primer ministro de Justicia en los años 50, sino por implementar esa política de discriminación positiva que le debe mucho a Ambedkar. Él ya más en lo personal decidió, sobre todo al final de su vida, ya casi como gesto simbólico, renunciar al hinduismo, abandonar la matriz hindú, y simbólicamente se convirtió al budismo, que él consideraba una religión más igualitaria, india en último término, y dotó a los miembros de su comunidad, estos mahars, que se convirtieron muchos de ellos masivamente con él al budismo en los años 50, de una nueva identidad, aunque a los ojos de sus vecinos hindúes continuaron siendo intocables y encima budistas. Para los mahars neobudistas o ambedkaritas, como se les llama, y que hoy son entre 7 y 8 millones en la India central, sobre todo, eso les dio una dignidad y una nueva identidad que quizás durante tiempo no habían tenido. La casta hoy día tiende a convertirse en lobby. Existen regiones de India en las que el porcentaje de población de casta baja es tan superior que accede democráticamente al poder, como ocurre con la líder pro-Dalit, Mayawati, en el estado de Uttar Pradesh. Además, las ayudas del Estado a castas históricamente oprimidas, como los intocables y los tribales, incluyen una discriminación positiva en la administración pública y la educación. La polémica aprobación de que otras clases atrasadas también se beneficiarían de la política de cuotas ha contribuido a que se politicen más aún las asociaciones de castas. Si al principio de jerarquía basado en la pureza le añadimos el lenguaje de poder y el principio de diferencia basado en las múltiples comunidades sociales, obtendremos un cuadro razonablemente válido de la estratificación social de la India. La casta gozará de muy buena salud mientras perdure el matrimonio pactado y endogámico. Las nuevas tecnologías favorecen la continuidad de la casta con la proliferación de páginas matrimoniales. Se suelen solicitar coincidencias de casta, subcasta y dialecto, aparte de una compatibilidad astrológica. La fusión tradición-modernidad aquí parece funcionar.
La India actual también lucha contra el prejuicio y la discriminación. El sueño de la compatibilidad entre castas a todos los niveles sociales toma forma con Govind Rathore. Miembro de la clase guerrera Rajasthani, apartó los deberes de su casta relativos a un compromiso militar en beneficio del servicio hacia las mujeres y desfavorecidos por casta. Coming from a Rajput family, it was quite challenging for me to start working with untouchable people or the Dalits. Nobody would accept my revolution to work in this young age to help people helping people who were looked upon all the time. I was trying to uplift them in the society with the help of my friends and family. People did not want to accept change because people were looking upon these Dalit people all their life, and they would not accept myself sitting with them, eating with them, drinking with them, and trying to help them, empower them, to give them information, knowledge, to come up in the society where they can be human beings at least. We formed an NGO called Sambhali Trust. Sambhali means Rising of the Deprived, to help these people. It's a small grassroots organization working with the women of any caste, any community, but especially of the Dalit community, to empower them in any possible way. Sambhali is a small initiative to make some change in the life of other people. Being as a Rajput, now you don't need a sword, you need a pen. So that is all about it. You can make a lot of difference with the sword as well, which they did in the olden days, 50 years ago, 60 years ago. Today it's about holding a pen in your hand and making some difference in the life of other people. Grow with the people, I am a 21st century man, and my other young friends really believe in what I'm doing. And we all try our level best to put a little bit from everyone to create difference, to create a new India. That is our input into it. Rajputs were warriors, but today they are bank managers, they are ministers, they are everywhere. Un movimiento de la India actual. Veremos hacia qué lado se declina la balanza.
you.